pasando. Así que, si tuviera que resumirlo en 3 palabras, ¿qué significa la caída de Trump? Significa mayor esperanza para aquellos que queremos un mundo mejor. Muchísimas gracias. Lo dejo en el uso de la palabra a Diego López Garrido y aprovecho para saludar a todos los participantes de esta reunión, que no los voy a nombrar ni voy a hacer referencia a sus méritos, porque son muchos y con muchos más méritos aún. Así que muchas gracias y a continuar trabajando. Muchas gracias, Aníbal. Me sumo a tu satisfacción por iniciar con este debate una colaboración que creo que será muy fructífera entre Foro del Sur y la Fundación Alternativas. Gracias a los que van a intervenir después, gracias a los ponentes, gracias a la gente que nos está escuchando en este momento, tanto en Europa como en América. Por la hora que tenemos es accesible a los 2 continentes. Y efectivamente el tema de hoy es el de la democracia después de Trump y ver qué paradigmas políticos, culturales, sociales se abren. Yo quisiera empezar diciendo, hablando de una investigación del Center for the Future of Democracy de la Universidad de Cambridge, que señala cómo la insatisfacción global con la democracia ha crecido antes de la crisis de 2008 y antes, por supuesto, del COVID-19. El 2020, un think tank de Estados Unidos, Freedom House, ya en este año, ha señalado cómo la calidad de la democracia norteamericana está ahora mismo en el puesto 33 en el mundo, entre Eslovaquia y Argentina, exactamente, entre los países que tienen más de 1 millón de habitantes. Y eso antes de toda el esperpento de Trump rechazando hasta hoy mismo que ya el colegio electoral americano ha elegido como presidente a Biden, rechazando hasta hoy mismo. Bueno, pues esta calidad de la democracia norteamericana está en un puesto relativamente bajo respecto de otros países en que pensáramos que sería lo contrario. En Latinoamérica, entre 2016 y 2018, la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia ha pasado del 51 al 71%. La peor cifra en 25 años. La causa, el origen, el fondo de todo ello es, creo yo, una crisis de la representación política, de la democracia representativa, una desconfianza institucional, una desconfianza en las democracias liberales, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, como en Europa, hay ese malaise que se diría en términos franceses. Y las causas, bueno, podemos hablar luego de ellas. Desde luego la situación económica es una de esas causas. En Latinoamérica, entre 2014 y 2019, ha habido el peor desempeño económico de los últimos 70 años. La agudización de la pobreza y la desigualdad también está ahí, entre las causas de esa crisis de confianza, esa crisis de representación política. Sobre todo en los jóvenes, que están protagonizando movimientos importantes. Y también la fragmentación política que vemos en casi todos los países democráticos. Se manifiesta en lo que decía antes Aníbal, el populismo. El populismo en nuevos partidos políticos fundamentalmente de extrema derecha, que protagonizan todas las acciones más reaccionarias en este momento y que tienen ya representación parlamentaria en cada uno de los países de los que podemos hablar, del ámbito occidental y luego también en el Parlamento Europeo. Esas protestas también son manifestación, esas protestas de los jóvenes manifiestan también esa crisis de representación, ese aumento de la violencia, especialmente en América, en un continente muy violento de por sí, ha aumentado también la violencia. Hay una crisis institucional, realmente. En Estados Unidos dividido, ahora escuchaba en la radio una de las emisoras españolas cómo la mayoría de los que han votado a Trump no consideran legítimo a Biden como presidente, la mayoría de los que han votado a Trump. Es decir, esto es se añade a la crisis del multilateralismo que ha ayudado Trump a aumentar y tenemos, por tanto, un horizonte de incertidumbre, de eso se hablará, espero, a continuación, un horizonte de incertidumbre en Estados Unidos. No sabemos realmente si la política de Biden es la que deseamos, si va a haber un Green New Deal, si va a haber un aumento de los impuestos
a los estratos más ricos de la sociedad, si esto va a debilitar a líderes populistas como Bolsonaro, que citó anteriormente Aníbal, en la Unión Europea, si va a haber una confianza en Estados Unidos o ya no hay posibilidad de recuperar esa confianza que se perdió en el eje transatlántico. En Latinoamérica, si va a haber o no un movimiento de integración latinoamericana que todos esperamos o no. Y también la importancia del corrimiento hacia Oriente de las grandes potencias comerciales. Hace poco ha habido un gran acuerdo económico pilotado por China de 15 grandes países de Asia-Pacífico. Parece como que representan más el PIB global mayor de los acuerdos que hay en el mundo en este momento, y tampoco sabremos si el multilateralismo está dañado o no. Hay una perspectiva siempre, hay un enfoque siempre optimista y otro más pesimista. Hay una perspectiva o un enfoque optimista al que desde luego nosotros nos apuntamos, basado en los valores de derechos humanos, del rule of law y de la democracia, y hay un enfoque pesimista también, dependiendo de cosas como, por ejemplo, qué va a pasar con el Senado norteamericano, si va a tener mayoría demócrata o va a tener mayoría republicana. Para, en todo caso, luchar por ese enfoque progresista, por ese enfoque más optimista, se necesitan alianzas y se necesitan debates como el de hoy y acuerdos y conversaciones entre entidades y cintas como Foro del Sur y Fundación Alternativas. Y soluciones globales. No valen las soluciones nacionales ya o nacionalistas, sino las soluciones globales. Yo imagino que esto es lo que se va a hablar a continuación. Y yo le paso la palabra inmediatamente a Marilisa, nuestra querida moderadora, que va a dirigir el debate a continuación. Marilisa Illesca tiene la palabra. Muchas gracias, Marilisa, por tu presencia. Adelante. Bueno, yo creo que después de esa introducción de Aníbal y Diego, me queda ante todo agradecer la audiencia que nos está siguiendo hoy en distintos continentes. Como dijo Diego, los desafíos son muchos, pero el hecho que estemos todos acá conectados para escuchar a los panelistas y sus percepciones sobre esa realidad es una prueba inequívoca que mucha gente se interesa y se involucra en la defensa de los valores democráticos. Aprovechando, quisiera decir a la audiencia que pueden participar de esta conversación enviando sus preguntas al chat de YouTube de la Fundación Foro del Sur o a la zona que está abajo del Zoom que dice preguntas y respuestas. Mi nombre es Marlis Illesca, yo soy directora ejecutiva de la Fundación Foro del Sur y hoy nos acompañan como panelistas Fabián Bozoer, que es politólogo y periodista, docente e investigador de la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, y editor jefe de la sección Opinión del diario El Clarín. Marian Martínez Bascuñán, que es periodista del diario El País. Sami Nair, que es politólogo, político, pensador. Diana Tusi, que es directora del área de Relaciones Internacionales de Flaxo, Argentina, investigadora superior del CONICET. Bueno, vamos a empezar la conversación con Fabián Bozoer. Yo creo que ya la introducción nos dejó algunas preguntas muy interesantes y yo creo que sería la oportunidad para que Fabián nos contara un poco más cómo percibe esa puesta en cuestión del concepto de We the People, ¿no? Que es el concepto base de la democracia y que fue bastante cuestionado, o por lo menos puso en cuestión durante y después, ahora vamos a ver qué pasa, de las elecciones americanas. Fabián. Gracias, Marlis. Hemos escuchado una muy apropiada y ajustada introducción con un contexto de época, ¿no? Por parte de Aníbal y Diego. Crisis de la democracia representativa, descontento y desconfianza en su funcionamiento, malestar cultural a nivel global respecto de cómo están funcionando las promesas y realidades de las democracias liberales representativas
emergencia de populismos reaccionarios, crecimiento de movimientos de extrema derecha y utopías regresivas. Y en este contexto yo voy a aportar una mirada en este horizonte de incertidumbre con algunas aproximaciones para esa prudencial esperanza, ese optimismo realista que estamos buscando. Y en este caso encuentro resonancias, consonancias, vasos comunicantes entre acontecimientos en el norte y en el sur del continente americano, acontecimientos que suceden en el corto y vertiginoso tiempo de estos últimos 2 meses, en este tan particular, excepcional y tremendo 2020, asolados por la pandemia global. Las elecciones en los Estados Unidos y esta reconstrucción colectiva del We the People, como yo lo llamé, y el regreso de un momento de política constitucional y o constituyente para América Latina, y en este caso basado en 3 hechos que ocurren precisamente simultáneamente en estos últimos 60 días. En las elecciones presidenciales en Bolivia, el plebiscito constitucional en Chile y la resolución de una nueva crisis institucional en Perú, con la designación de un nuevo presidente transitorio. Respecto de las elecciones en los Estados Unidos, tal vez las más excepcionales de la historia de este país, junto a otros procesos y acontecimientos en este panorama latinoamericano descrito, nos permiten fijar a este 2020, no solo por el contexto de la pandemia del COVID-19, acaso como un punto de inflexión entre 2 etapas, acaso como el inicio de un nuevo ciclo o cuanto menos un cambio en las tendencias dominantes. Y quiero poner el foco en estas elecciones norteamericanas por lo que significaron como puesta en escena dramática de contiendas de fondo que atraviesan no solo a los Estados Unidos, sino más allá, digamos, a las democracias contemporáneas en Occidente y en el sur global, y más allá también en el este y en el continente asiático. La contienda Trump versus Biden se transformó en efecto en una encrucijada de otro tenor, casi existencial, en la que se pusieron a prueba cuestiones más profundas y fundamentales que hunden sus raíces en la historia. Las bases del contrato social, los fundamentos del orden político, la manera de resolver los conflictos al interior de una sociedad, el choque de civilizaciones, citando a Samuel Huntington, al interior de las propias sociedades, en este caso las 2 visiones del sueño americano en pugna, el de la América nativista y el de la América aluvial. Las 2 parcialidades que se disputaron el alma de esa América profunda, y es interesante que el presidente electo Joe Biden ayer haya reiterado esta idea de lo que estuvo en juego y de lo que significa como hecho trascendente que el colegio electoral ayer haya ratificado el resultado de la elección, mostraron finalmente la consistencia de su sistema político, aún cuestionado y tensado al máximo por el propio contexto, que fue desarmando las previsiones más alarmantes que existían sobre fraude, empate o imposibilidad de determinar un resultado cierto. Recordemos el contexto en el que se desarrolló la campaña electoral, con un presidente que desde el principio advirtió que no iba a reconocer estas elecciones y las entendía como fraudulentas. Y esto habla, a pesar de todo lo dicho, estudiado y analizado acerca de las fallas y los anacronismos y las dificultades e insuficiencias del sistema electoral norteamericano, habla de la resiliencia del sistema político estadounidense, habla de la vitalidad de la fuerza asociativa y el activismo ciudadano, lo que vino viendo durante todos estos años con el movimiento de derechos civiles, con el Black Lives Matter, con el Me Too, entre otros fenómenos en curso y que vienen a propósito del cultivo que tuvo en el contexto de los 4 años de Donald Trump, y discutiremos luego en todo caso si se trató de un paréntesis histórico o de un movimiento de base que sigue su curso. Todos los resortes de la República Democrática se pusieron en máxima tensión reflejando los intereses en juego, las intenciones de resguardar o manipular los resultados, de dar crédito o desestimar a las denuncias de fraude. Pero también vimos en acto los pesos y contrapesos que evitan la imposición de un resultado o una resolución contradictoria con el respeto de la voluntad popular expresada en el voto de las mayorías y minorías. Y digo, una elección presidencial puede ser también una experiencia terapéutica de restitución democrática para una sociedad dañada, quebrada, polarizada. Y eso creo que fue para una sociedad como la estadounidense, partida en por lo menos 2 mitades, y ahí
es donde ocurre esto que yo doy en llamar la reconstrucción colectiva del We the People, la fórmula inscripta en su preámbulo de su constitución, con la que los constituyentes de Filadelfia quisieron en 1787 instituir un principio de unidad en la extrema diversidad. El pueblo estadounidense es eso que se vio durante la agitada campaña electoral y el escrutinio disputado voto a voto, los espejos multicolores astillados de un caleidoscopio que no para de girar, dificultando al extremo la reducción a la unidad que significa elegir a un presidente. Y estas elecciones se pueden inscribir, creo yo, en tal sentido, en la historia del constitucionalismo estadounidense. Desde la fundación de la República hasta la revolución de los derechos civiles en la década del 60 y la crisis actual provocada por la gobernanza neoliberal y su reacción nacional populista. Una sociedad en la que la mayoría son más difíciles de representar, en tanto se trata de archipiélagos de minorías, y vaya si tenemos ejemplos de esto en tantos otros países del mundo, con clivajes superpuestos y cruzados. ¿Cómo se constituye la voluntad soberana del pueblo? Reconstruir a los Estados Unidos como una comunidad imaginada de naturaleza multicultural, plural, diversa, es uno de los mayores desafíos que tienen los estadounidenses de cara al futuro, y parte de la tarea que le tocará acometer a Biden como 46º presidente de los Estados Unidos. Y en breve, en cuanto a las consonancias y resonancias en América Latina, en Sudamérica en particular, los casos de Chile, Bolivia y Perú, le han dado en estos meses una bocanada de aire revitalizadora a las democracias latinoamericanas, acuciadas por la crisis sanitaria global y su tremendo impacto sobre economías y sociedades. En los tres casos, el plebiscito constitucional chileno, las elecciones presidenciales en Bolivia, la resolución parlamentaria de las crisis institucionales que viene viviendo Perú en pleno marasmo tras la remoción irregular de otro presidente, ofrecen un marco de análisis y una hoja de ruta acaso en la que podemos definir un cambio de tendencia dominante, indicadores de lo que podríamos entrever como un nuevo momento de política constitucional en la región. Y este es un poco el punto en el que nos encontramos, un momento de crisis agudas, sí, pero un momento fértil y propicio para pensar y repensar cuestiones fundamentales en acto y en pleno proceso histórico en el cual están sucediendo cambios dramáticos, con buen discernimiento y apoyados en las experiencias históricas, las más recientes y las más inmediatas y en curso en este momento. Y aquí dejo picando la pelota para los otros ilustres participantes. Gracias. Perfecto, gracias Fabián. Yo ahora quisiera hablar un poquito con Marian, porque hace poco escribió un texto muy interesante donde decía que quizás estamos en la antesala de una era post-populista. Marian, yo creo que sería muy interesante que pudieras desarrollar un poco más esta idea para nuestra audiencia. Muy bien, pues, ¿se me ve? Sí, ¿no? De acuerdo, en primer lugar me gustaría agradecer la oportunidad de compartir este foro esta tarde con estos invitados tan ilustres y también con este tema que ofrece esta oportunidad también, ¿no? de hacer el diagnóstico de lo que está ocurriendo y yo creo que para hacer el diagnóstico de lo que está ocurriendo en la actualidad, si estamos o no realmente ante un nuevo paradigma o si no queremos hacer una afirmación tan rotunda, pues sí al menos contemplar la posibilidad de una ventana de oportunidad hacia otra cosa. Yo creo que probablemente la pandemia y estos hay un consenso generalizado en esto, en que ha acelerado los tiempos de transición de poder, y creo que en ese sentido la victoria de Biden en las últimas elecciones pues sí que puede seguir marcando, como digo, esos tiempos de transición de poder hacia un nuevo orden. Pero decía que para ver si realmente se ha abierto esta ventana de oportunidad y podemos entrar en esa época pospopulista, pues es importante también tomar perspectiva del momento o del tiempo del que venimos, ¿no? Yo me situaría fundamentalmente en el 2016, cuando
hablábamos, eso sí, con algo de pánico escénico de la ruptura de la democracia liberal. A veces somos quizás demasiado radicales con este tipo de afirmaciones porque creo que las democracias en general, bueno, no están tan mal como las pintamos muchas veces, ¿no? Y yo aquí también soy partidaria de estos diagnósticos más optimistas, pero en cualquier caso sí que habíamos atisbado las grietas evidentes de los sistemas democráticos, también la desafección, coincido con lo que se decía anteriormente, con esa crisis de la representación, que finalmente, bueno, pues dieron lugar a todas esas turbulencias políticas, con el fracaso de Hillary Clinton, después a esto se sumó el Brexit y también la casi victoria de Le Pen, que finalmente no sucedió. Afortunadamente ganó Macron esas elecciones y bueno, pudimos experimentar un pequeño respiro que detuvo un poco lo que hubiera sido, según Anne Applebaum, en un artículo maravilloso que escribió en ese momento, lo que ella denominaba la transformación de Occidente, ¿no? Occidente habría sido totalmente distinto a cómo lo habíamos conocido hasta ahora si finalmente se hubiese producido esa victoria de Le Pen. Hay que esperar también a ver qué ocurre el año que viene, serán las elecciones presidenciales en Francia, pero aunque esa transformación hubiese sido mucho más radical si hubiese ganado Le Pen, es verdad que no estamos ante el mismo Occidente después de Trump. Cuatro años después, con estas elecciones, Estados Unidos parece haber dilucidado en estas elecciones, concretamente, si quería o no continuar siendo una democracia. Realmente se plantearon desde ese diagnóstico tan existencial, es decir, era realmente un carácter singular de estos comicios que reflejaban como, yo hablaría de casi un sentido de límite, ¿no? Y no solamente para la democracia estadounidense, con lo que hubiese sido otra victoria de Trump, sino también para aquellas democracias que de una forma o de otra se ven afectadas irremediablemente por la irradiación del gran hegemón que sigue siendo una democracia, ¿no? Y en esto, claro, la primera potencia del globo sí parece mantener la hegemonía y por eso es tan importante lo que acabe pasando con China, si acaba ocupando ese lugar o no, si acaba siendo el nuevo hegemón y qué implicaciones tendrá también para el orden global y para las democracias occidentales que el hegemón no sea una democracia como sí lo es en estos momentos. Aunque yo también me atrevería a decir que a veces nos confundimos con utilizar o tenemos esa tendencia a utilizar viejos esquemas mentales, aplicar esos viejos esquemas con lo que sucede en la actualidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la manía de pensar que va a haber una sustitución de potencias, que China quiere ocupar el lugar que ha ocupado hasta ahora Estados Unidos y yo creo que no acabamos de entender todavía lo que realmente quiere China y cuál va a ser ese orden mundial cuando China, que va a suceder, pues sea la primera potencia mundial. Pero yo insisto, seguimos aplicando viejos esquemas y creo que no somos capaces todavía de vaticinar cómo se va a ir, cuál va a ser el nuevo equilibrio en todo el siglo XXI y cuál va a ser la correlación de fuerzas en este orden global. Entonces, esto es todo lo que ha ocurrido, esto es el momento en el que nos encontramos. Yo creo también que la elección presidencial estadounidense nos invita a cierto optimismo, siempre con cautela. Creo que la nueva administración estadounidense puede provocar otro tipo de relación con la Unión Europea.
Creo que esa relación va a ser fundamental también para el futuro de la política exterior europea, que en estos momentos, hace poco, se celebró su 10º aniversario. Es un proceso en construcción, como todo lo que sucede dentro de la Unión Europea. También que se ha acelerado con la pandemia, la integración se ha acelerado también esos tiempos. Y después de 4 años difíciles, pues yo sí diría que es hora de, si no de un nuevo comienzo, sí de orientar las cosas de otra manera como se habían orientado pues con la llegada de Trump al poder y con estos 4 años que han sido realmente devastadores en todos los sentidos que se han expresado anteriormente, desde la merma del multilateralismo hasta el proceso de desdemocratización de Occidente, hasta la fragmentación de las sociedades y bueno, el impulso de los populismos de derechas también en todo el mundo, ¿no? De los populismos ultraconservadores o ultrarreaccionarios, mejor que ultraconservadores, perdón. Entonces, Perdón, sí. Vamos cerrando para que podamos Sí, seguir la bueno, conversación. cierro con las conclusiones de que no hay que dar nada por sentado, de que las fracturas que mostraron a Trump como un síntoma más que como una causa siguen ahí, que la rotunda victoria de Joe Biden pues abre esa ventana de oportunidad, como decíamos anteriormente, que el mundo está en busca de un nuevo equilibrio, que dé esa respuesta a las brechas dentro del plano de los estados, pero también de la volatilidad provocada en el plano internacional que ha provocado la llegada de Trump, que se abre la posibilidad de un nuevo pacto geopolítico que establezca también una nueva relación con la Unión Europea, de lo que hablaremos posteriormente seguro, y que en última instancia, pues yo creo que sí, que el mundo se halla en busca de nuevas respuestas a esos desequilibrios, tanto internos como externos, que ha azuzado la retórica populista, y que podemos decir que si no estamos ante un momento pospopulista, sí que se ha abierto la oportunidad para ese momento pospopulista. Muchas gracias, Marian. Yo creo que Marian nos dejó abierta una puerta que es perfecta para Sami, porque es la persona que nos puede ayudar también a entender mejor el rol de la Unión Europea delante, bueno, que ahora vive una situación muy particular con la pandemia, que volvió a poner la necesidad del diálogo entre los países como herramienta fundamental para la práctica democrática. Bueno, Sami, yo creo que está perfecto para ti. Ya, gracias, muchísimas gracias. Bueno, lo que acabo de escuchar es muy interesante y comparto muchas de las ideas avanzadas sobre Europa por Marian. Diría que, bueno, evidentemente no, ahora no se cita a este autor, pero está bien, digamos, para provocar, citarlo. Marx decía que no hay que interpretar el mundo. Los filósofos interpretan el mundo y él pedía que hay que transformarlo. Yo digo ahora que tenemos primero que ponernos de acuerdo sobre la interpretación de lo que está ocurriendo a nivel internacional y a nivel global. Creo que tanto lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la victoria de Trump, como lo que está ocurriendo ahora con la crisis, a mi parecer, mucho más profunda de la democracia en Europa, con el auge de los nacionalismos y del nacionalpopulismo, cosas que no son idénticas, porque los países del este son nacionalistas, pero no necesariamente neopopulistas. Todo eso tiene que ver con la crisis más paradigmática de la globalización liberal. Creo que hemos llegado a un momento histórico en el que la mundialización feliz, la mundialización liberal que va a aprovechar a todo el mundo, se acabó. Y se acabó
hace unos años, y creo que de cierta manera el régimen, la victoria de Trump era una señal de este fin de la globalización liberal, no de este fin, pero de la crisis de la globalización liberal. Es la primera cosa. Y creo que esa crisis la hemos visto a nivel financiero con la crisis de 2008, 2010, 2012 y de la reacción frente a esta crisis. Y es muy interesante volver a esa reacción frente a la crisis porque explica mucho lo que está pasando, lo que ha pasado en Europa en los últimos 10 años y la nueva ola que hemos abierto, creo, ahora. La reacción ha sido contradictoria. Por una parte, los Estados Unidos, con la victoria de Barack Obama, iniciaron desde 2008-2009 una política de relanzamiento que pueda, digamos, aportar una solución a los problemas financieros de esa crisis. Mientras que nosotros, en Europa, hemos tenido una reacción totalmente diferente, una reacción procíclica, una reacción que en realidad rechazaba realmente el carácter de la crisis, radicalizando la política que se había adoptado en la Unión Europea a partir de los años 2000, especialmente a partir de la llegada del euro. Y hemos hecho durante 10 años una política que ha destrozado el tejido social, el tejido económico de la Unión Europea. No se puede interpretar el auge del neopopulismo en Europa sin poniendo entre paréntesis esa política de austeridad que correspondía a la política europea decidida con el plan de estabilidad a partir de los años 2000. Plan de estabilidad en realidad, al fin y al cabo, cuya función consistía en defender un euro fuerte y la dominación de 2, 3, 4 países sobre el resto de los países europeos. Pero es un tema que podemos abordar más tarde. Con lo cual, yo diría que la interpretación de la realidad necesita, digamos, un análisis importante, volver atrás para entender lo que ha pasado y desde ahí ver lo que podemos, luchando desde un comportamiento, digamos, voluntario, proponer desde la perspectiva del progresismo para el futuro. He escuchado a mi amigo Diego López Garrido hablando de una crisis de la representación política. Tiene toda la razón, por supuesto. Pero quisiera añadir una cosa importante. Yo escucho hablar, digamos, he oído hablar de la crisis de la representación política, por lo menos en Francia, desde comienzo de los años 80, cuando la izquierda ganó las presidenciales, Mitterrand ganó las presidenciales en 1981, en 1983, 84, ya empezaban los análisis sobre la crisis de la representación política. Y diría que esa crisis de la representación política es estructural en el sistema democrático, es latente, es permanente. La cuestión es saber si provoca una disrupción, una explosión del sistema, o si el sistema tiene la capacidad de interiorizarla, internalizarla y salir, digamos, de la crisis. Lo que ha hecho estos últimos 30 años, con lo cual estamos siempre en la crisis de la representación política. ¿Por qué? Porque en realidad la crisis de la representación política es la punta aparente del iceberg. El iceberg está por debajo, digamos, del agua y esta es la crisis social, la crisis económica. No se puede entender el desafecto, digamos, de los electores franceses, por ejemplo, pero no solamente franceses, italianos también, con las élites políticas, sin tomar en cuenta la evolución del sistema económico y la desagregación del vínculo social estos últimos 20 años. En Francia tenemos Le Pen desde 1981.
desde 1984, desde 1986, en realidad tenemos un electorado neopopulista que representa entre el 15 y el 20% de la población. Y se puede ver en otros países, especialmente en Italia, más o menos la misma situación. ¿Por qué? Porque en estos países, y ahora también en Alemania, la crisis social está destruyendo la representación política. No es la representación política que está en crisis, es la crisis social. Y la está destruyendo de manera desviando la política hacia soluciones extremistas, hacia soluciones de extrema derecha. Eso es el tercer punto y no voy a hablar más, sino añadir dos cosas rápidamente. Asistimos en Europa ahora al auge, y no en todos los países europeos, pero claramente en Francia por lo menos, al auge de un autoritarismo que a mí me inquieta muchísimo. Parece que la crisis económica y social está generando una radicalización, una consolidación de la dimensión autoritaria del Estado, y lo vemos claramente hoy en Francia, por ejemplo, con la voluntad del gobierno de adoptar una ley represiva como la que nunca hemos tenido. Incluso en los años 50, cuando nació la Quinta República, no se había adoptado este tipo de ley. Es decir, una ley que otorga a la policía unos poderes absolutamente excepcionales. Evidentemente, estamos en un país que ha sufrido mucho más que otros del terrorismo, etcétera, pero el Estado de Derecho está amenazado incluso dentro del sistema democrático, porque asistimos por todas partes a ese auge del autoritarismo. Es lo que decía Marian, hablando, digamos, del neoconservatismo que está dominando a escala mundial. Y último punto, a propósito de Biden y Estados Unidos, creo que tenemos también que interpretar la realidad. Biden ha ganado con una participación enorme, es el presidente que ha conseguido más participación de votantes, es muy importante, pero ha ganado de manera muy ajustada, y nunca hubiéramos podido pensar que Trump podía conseguir tantos votos. La cuestión es saber por qué. Y la respuesta me parece que estriba en la cuestión, que está en la cuestión, es que también ahí hemos asistido a una crisis social muy, muy profunda. No podemos decir que 8 años de Barack Obama han sido un éxito. No podemos decir que ahí hay una relación pacífica entre las élites y el grueso de la sociedad. También hay una ruptura muy importante, y la verdad es que creo que Trump va a reorientar a nivel de la política exterior la política de Estados Unidos, muy bien para nosotros todos, pero el tribunal real será la política interior, y en política interior no estoy seguro de que tiene la posibilidad de cambiar las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Sami. Diana, yo creo que sería ahora la oportunidad para que nosotros podamos tener tu opinión, tu visión, poniendo foco en lo que dijo Sami sobre la crisis de la representación política. Hasta porque estamos acá en un continente donde los últimos años pasamos por muchos cambios en el liderazgo desde distintas posiciones ideológicas o partidarias, ¿no? Entonces yo creo que tu percepción desde nuestra región, y saber cómo esto insere de alguna forma, o sea, cómo la lección, lo que pasó en Estados Unidos, se insere en esta movilidad. Bueno, te dejo la apuesta. Bueno, muchas gracias, Marlice, muchas gracias. Es cierto que se abrió un panorama de discusión muy interesante. Yo voy a empezar por encuadrar mis comentarios bajo dos ejes
que después se van a abrir a más, pero los primeros van a ser, primero, el título mismo del seminario, La democracia después de Trump, nuevos paradigmas, y me parece que lo que dijo Sami recién es agregar a lo político, social y cultural la dimensión económica a la que voy a hacer por lo menos una breve referencia. Y segundo, la otra inspiración, digamos, o encuadramiento para mi presentación, es cómo abrió Diego, es decir, esta separación, digamos, entre optimistas y pesimistas. Bueno, yo no soy ni optimista ni pesimista, sino todo lo contrario, pero me podría ubicar en lo que podría ser un realismo posibilista. Y desde ahí es que quiero abrir con el puntapié que nos dejó Sami, y por supuesto también Fabián y Marian, que voy a recoger si puedo. Bueno, ya dijimos, y yo lo voy a enfatizar, que no sabemos si Trump es un antes y un después, o es el emergente de males más profundos que aquejan a la democracia, y que se están expresando en un ambiente de polarización y de protesta, de polarización muy extrema en muchos países. La misma votación en Estados Unidos, es decir, dejó 74 millones de votos a favor de Biden, 70 a favor de Trump, y 70 que no votaron. Así que tenemos realmente no solamente dos polos, sino un multipolar con cierta apatía política. Y mucha protesta. Yo creo que Sami también hizo referencia a eso. En Europa es muy llamativo. Fabián la mencionó en América Latina. En América Latina la protesta es de un cariz diferente que lo que está pasando en Francia, digamos, podemos después discutirlo, pero me parece que también lo que decía Aníbal, de que estamos en un momento en que a él se hacía eco, que es parecido a la década del 30, y tal vez hay alguna ventana de optimismo en la que podemos pensar con el resultado de la elección. Pero me parece que en Estados Unidos, sobre todo, pero no solo en Estados Unidos, la desafección con la democracia tiene que ver con algo que levantó Trump, que no remedió, pero que levantó y enarboló muy fuertemente, que fue el modelo social, como decía Sami, de la globalización. Es decir, que el modelo económico, digamos, de la globalización productiva, agregaría la financiera, pero la productiva es bien importante por la tercerización que la globalización permitió y de una manera incentivó a través de lo que son las cadenas globales de valores. ¿Qué son esto? Muy brevemente. Es la deslocalización productiva a países con menores costos laborales y menores costos ambientales. Las dos cosas. Por supuesto, esto aumentó mucho, o permitió aumentar, no tengo los datos, pero definitivamente permitió aumentar la competitividad de las empresas. Al mismo tiempo, creó ciudades fantasmas, ciudades que son, ustedes las viven en Europa, las hemos visto en Estados Unidos, Baltimore, que es donde se inicia Black Lives Matter. Es muy impresionante, primero la racialización de la ciudad y lo fantasma que es la ciudad, ¿no? Una avenida que es puro hotel y el resto de la ciudad que es puro, ¿cómo se dice? No me sale la palabra en castellano. Bueno, digamos que son ocupaciones temporarias, por llamarlo elegantemente. Es decir, gente que se está muriendo de frío, donde no hay ventanas, no hay puertas. Es decir, edificios tomados, esa es la palabra que estaba buscando, edificios tomados por una fuerza de trabajo, por una mano de obra de trabajo que no tiene otra posibilidad que vivir ahí, y que además dormir en McDonald's o dormir en algo parecido a McDonald's cuando tienen suerte, y con ocupaciones que son terriblemente, bueno, que son, digamos, primero no hay ocupación, y segundo, la única medio de vida es la droga. Entonces, tenemos un tejido social roto, vamos a decirlo con todas las palabras, y muchísimo más fuerte. Un tejido social roto, una población desafectada, una población racializada, sumado, por supuesto, al endeudamiento de los hogares, al endeudamiento más, lo que digo, medio de vida posible, la droga.
Esto estuvo en la base, no la droga, pero estuvo en la base de la bandera de Trump de America First. Es decir, el cuestionamiento a este orden internacional de la tercerización, de la globalización. Por supuesto no fue remediado, ni creo que Trump tenía pensado remediarlo, pero sí fue su bandera. Y esto es lo que puso en cuestionamiento, por supuesto, todo el entramado institucional internacional que había tenido, que había sostenido esta globalización, principalmente a partir de la década del 90, pero sobre todo en ese momento que uno puede llamar la posguerra fría en términos políticos, y que fue el momento unipolar de Estados Unidos cuando cae el muro. El legado de Trump es esta atmósfera de descrédito en las instituciones democráticas, es haber, digamos, puesto en entredicho el valor de la democracia como un sistema distributivo, digamos. En la Argentina, Alfonsín es recordado, y recordado con amor, porque por esta frase que él decía, con la democracia se come, ahora no me acuerdo mucho más, se come, se educa, algo más, pero sobre todo esto que estoy diciendo, que la economía, la distribución es posible y debe ser parte de la democracia. Bueno, entonces, el orden internacional, digamos, y la polarización, digamos, perdón, a la que hago referencia, se refleja, por supuesto, en un orden internacional que cuestiona este orden internacional y sobre todo el multilateralismo, que fue el reflejo, sobre todo a partir de la década de los 90, con la promoción de las democracias. El multilateralismo fue esencialmente una proyección de las democracias. Uno puede pensar un multilateralismo previo a la década del 90, que era el multilateralismo de las economías cerradas, sin atención, digamos, al régimen político, pero economías cerradas, el multilateralismo de la globalización, que es economías abiertas con democracias, y el multilateralismo que abandona Trump y el multilateralismo que podemos tratar de construir. Y yo creo que hay atisbos en Biden, digamos, en la campaña por lo menos de Biden y en los primeros nombramientos de su gabinete, que están levantando los valores democráticos, los derechos humanos y la idea de alianzas con las democracias. Es una movida que se hace eco, se hermana, digamos, con la movida europea de la Alianza por el Multilateralismo, digamos. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es si se puede mantener abierto el horizonte internacional para las democracias. Con Biden yo tengo fe, este es mi realismo posibilista. ¿Se puede acallar a las ultraderechas? Ahí creo que se ancla mucho en lo interno. Se ancla mucho en lo interno, y María hablaba de una ventana, y yo creo que esa ventana tiene que ver definitivamente con la reconstrucción del tejido social. No depende solo de las buenas intenciones, no depende solo de las alianzas y de cómo se lleve con China, a la que voy a hacer referencia, sino también de reempadronar, digamos, a la ciudadanía, de reidentificar a la ciudadanía con un horizonte económico compartido, que es lo que falló y que Trump puso en evidencia, yo creo, y con lo de America First y que levantó populistamente, ¿no? En el escenario de Biden uno ve reflejado muchas luces. Primero, esta alianza con las democracias, una alianza militar más posible con la India y Japón que con no democracias, pero la rivalidad con China, como hacían referencia mis colegas antes, tiene alguna sombra, primero porque China no es una democracia, pero segundo porque China, la rivalidad con China tiene mucho apoyo social en Estados Unidos. Es una de las políticas, es uno de los, digamos, banderas que tiene más apoyo social. Es decir, las encuestas le dan como un 70-73% de apoyo a esa confrontación con China o esa visión negativa que tienen los americanos de China, bueno, no solo los americanos, ¿no? Entonces, la bandera, digamos, de Estados Unidos, de Biden, digamos, de United States should lead again, tiene luces y tiene sombras, tiene alguna luz que yo creo que es muy importante, que es permitir, digamos, una alianza con Europa la alianza transatlántica que estaba tan maltrecha. Entonces, para cerrar acá, yo creo que aunque sea con timidez,
Yo creo que el modelo de Biden, o lo que Biden declara, y lo que Biden puede lograr, es recoger más admiradores, que es lo que le faltó a Estados Unidos, por suerte, en los últimos 4 años. Yo creo que esto de recoger admiradores, de tener una política social y económica progresista, está en la base de la reconstitución de las democracias y de la revalorización de las democracias, tanto en América Latina como en Estados Unidos como en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y bueno, ahora vamos a empezar a tomar algunas preguntas del público y aprovechando lo que terminaste en el fin de tu presentación, hay una pregunta que es dirigida a Sami. La verdad son varias preguntas que yo voy a reunir en la misma para que sea más práctica, que viene de Enrique Ayala, que viene de Carlos Matías. Bueno, básicamente lo que pregunto es, Diana acaba de hablar de esta promesa de Biden de America is back, o sea, ¿no? América vuelve a estar en el sistema multilateral, esa es la prioridad, pero las preguntas específicas tienen que ver con la Europa. Y ahí yo creo que Sami podría ayudarnos a entender y saber cómo lo ve. Porque básicamente lo que dice, por ejemplo, Enrique, vuelve a recordar. Acá dice, lo que ha quedado claro de la época Trump es que la Unión Europea no puede seguir confiando en su política exterior y de seguridad en una potencia exterior que lógicamente no controla y que en cualquier momento puede sufrir cambios políticos adversos, hostiles hacia Europa y sus intereses. Bueno, y Carlos Matías va en la misma línea y termina claramente preguntando, los años de Trump han sido tan nefastos que Biden puede levantar muchas expectativas. ¿No estamos dejándonos llevar de esas ilusiones? Biden es demócrata, pero no lo olvidemos al fin y al cabo que es yankee, sin ánimo de ofender. O sea, Sami, realmente esa elección, ¿qué impacto va a tener en Europa? ¿Va a cambiar esa relación de fuerzas? Es una pregunta muy, muy importante y creo que hasta la fecha, de momento, nadie puede contestar de manera tajante, porque hay que entender que Europa no tiene, nunca ha tenido una verdadera política exterior, por una razón muy sencilla. Es que Europa no es una nación y no tiene una defensa europea. Una política exterior necesita evidentemente una política de defensa, necesita la capacidad de imponer, digamos, su punto de vista cuando es necesario. Eso nunca ha existido. Por otra parte, hay diferencias importantísimas, claves, centrales entre los países europeos en cuanto a la relación con Estados Unidos. Había dos actitudes, en realidad, estos 4 últimos años con Trump. Una primera actitud defendida por Alemania y los países del norte y los países del este, que consistía en decir, vamos a esperar porque el primer año Merkel hizo varias declaraciones diciendo que, bueno, hay que esperar, es un problema de temperamento, de psicología con Trump y podemos, digamos, mantener las relaciones tradicionales. Al mismo tiempo, él seguía diciendo, terminado. Yo creo que la OTAN no sirve para absolutamente nada. Vosotros tenéis que tener una política de defensa. Si queréis que la OTAN siga en Europa, hay que poner dinero, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo, lo que hizo Trump ha sido destrozar el sistema de alianza occidental en general y en particular con los países europeos, sin hablar evidentemente de su aliado privilegiado, Gran Bretaña. La destrucción de este sistema de alianza provocó como una unificación del punto de vista de los europeos para decir, basta con depender con los Estados Unidos, vamos a ver si podemos elaborar, digamos, una perspectiva común en materia de defensa y de construcción de un espacio europeo que tenga influencia a escala internacional. Sobre todo porque no se trata solo de un problema de defensa, no se trata solo de un problema de seguridad, sino que también lo que está ocurriendo ahora con la guerra comercial entre Estados Unidos y China es
probablemente la desaparición de Europa. Europa no pinta en esta guerra y entonces tenemos que salir de esta alternativa para proponer algo nuevo. Con la victoria de Biden, inmediatamente las cosas empezaron a cambiar. Por un lado, Francia, y creo que no tiene aliados Francia en este caso, probablemente tiene Bélgica, pequeños países, pero no tiene aliados fundamentalmente, que sigue diciendo necesitamos una política autónoma, necesitamos una política fuerte para afirmar una, si no independencia, por lo menos una Europa fuerte, que puede hablar, que puede alzar la voz a nivel internacional. Y por otro lado, hemos visto inmediatamente después de la victoria de Trump, de Biden, hemos visto que Merkel haciendo una declaración con ecos en otros países del norte diciendo todo va a volver como antes, vamos a ver si podemos reconstruir una relación basada en realidad, basada sobre un hegemón, y el hegemón es Estados Unidos, mientras que Macron está hablando, digamos, de algo nuevo. Debo decir, para inciso, que tenemos la suerte de tener un alto representante para la seguridad y política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que más o menos tiene una visión diferente a nivel estratégico y que quiere, por su lado, digamos, desarrollar una concepción mucho más, digamos, autónoma, mucho más sino independiente, pero una concepción mucho más europeísta de lo que podría ser el papel de Europa en el mundo. Pero es un momento clave ahora, veremos lo que va a ocurrir en los próximos meses. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo también voy a seguir reuniendo varias preguntas porque coinciden en su concepto. Hay una de Gabriela Torres, que yo creo que Fabián estaría buenísimo si lo pudiera contestar, que pregunta, quisiera conocer sus perspectivas sobre el gobierno de Biden respecto a políticas más flexibles con los países latinoamericanos. O sea, claramente yo creo que está preguntando si podemos imaginar una visión menos dura del nuevo presidente americano que busque otras formas de relacionamiento que no sea la cohesión y, bueno, otro tipo de prácticas que fueron comunes durante la gestión Trump. Fabián. Sí, creo que tenemos que distinguir claramente el fenómeno político cultural que representa, como estábamos analizándolo, el triunfo de Biden y Kamala Harris, esa coalición que regresa a los demócratas al gobierno de los Estados Unidos con su política exterior, como bien estaba analizándolo desde el punto de vista de la dimensión geopolítica y sus relaciones con Europa, con Asia y con China y Rusia, pero además con América Latina. Y basta ver el historial del siglo XX y la correlación no es necesariamente promisoria para los vínculos entre políticas exteriores demócratas y políticas de integración regional en América Latina, y de expansión de vínculos integradores y de políticas progresistas. Hay sinergias que son contradictorias, pero lo que me parece fundamental es que si tomamos este momento como un punto de inflexión desde el punto de vista cultural, de lo que representan los rebotes que puede tener, pensemos las primaveras, o sea, hay algunos puntos históricos, ¿no? O sea, el discurso de Barack Obama en el Cairo tuvo un efecto multiplicador en lo que se dio a llamar la primavera árabe. Ahora, ¿cuánto de todo esto desencadenó situaciones en las que quedó empantanado Estados Unidos en contextos regionales adversos y terminó provocando efectos contradictorios o contrapuestos a los deseados? La posibilidad de que una política exterior más activista desde el punto de vista de la competencia de Estados Unidos con China en América Latina, por ejemplo, represente más problemas para las agendas regionales. Es un nivel de cuestiones, pero a mí me parece que, por otro lado, la potenciación del elemento que significa que coaliciones como la
la que lleva a Kamala Harris y a Biden al gobierno, reboten también a nivel regional en políticas que nos remitan también a los años 80, ¿no? O sea, cómo América Latina abordó la transición a la democracia y cómo los vínculos con, digamos, la mirada progresista que puede tener el Departamento de Estado en algunos de sus lineamientos respecto del Pentágono, que los mapas de la Casa Blanca estén más equilibrados en relación a cómo se define el proceso de política exterior norteamericana. Eso inevitablemente va a tener rebotes, a mi juicio, positivos o pensando en términos de ventana de oportunidad para resolver cuestiones dilemáticas para la región y para el destino de la democracia en la región, como la crisis venezolana, por ejemplo. O sea, ahuyentar el fantasma del intervencionismo norteamericano, de la radicalización de la fractura en dos bloques, como se vivió en los últimos años en América Latina, que permita recrear sinergias de integración, sea en la OEA, sea a través del Grupo de Río, sea a través de grupos adicionales de consenso para resolver conflictos graves como el que está viviendo Venezuela. Creo que en ese sentido la agenda de Biden, que por otro lado, digamos, no es la variable independiente que va a determinar qué es lo que ocurra en las políticas exteriores de América Latina, sino que va a ser una variable interviniente de cómo reaccione el mapa regional y los gobiernos de la región. Me parece que en ese sentido plantear o pensar una reaparición de la agenda de los 80 como una nueva transición que acometan los gobiernos, ya sea hacia el interior de sus políticas domésticas como en la política exterior bilateral y multilateral, parece que es un buen aliento el que puede dar, y también en ese sentido recojo lo que planteaba Diana. Algunos de los nombramientos dan la impresión de que la salida de la mirada más crispada, más autocentrada del American First que tuvo hacia América Latina el gobierno de Trump, el cambio de agenda en el Departamento de Estado en la Casa Blanca, también en el Consejo de Seguridad Nacional, va a permitir mayor flexibilidad, mayor margen de maniobra para generar una política hemisférica más progresista. Bueno, yo ya en un ratito vamos a terminar, pero yo creo que es una oportunidad para cerrar esta conversación con varias preguntas que también llegaron en la misma dirección, lo que es muy interesante. Y yo voy a pedir a Marian que sea muy breve en su contestación, porque lo que preguntan básicamente es, voy a leer la pregunta de Oscar. Creo que la posverdad, noticias falsas, bulos, conspiraciones, negacionismo, tiene una relevancia muy importante en el aumento de la extrema derecha en el mundo. Creo que ignorarlo no está dando el resultado esperado. ¿Cómo creen que podemos y debemos actuar ante ese fenómeno? Bueno, Marian, yo creo que es perfecto para ti, porque ahí yo invoco la complicidad de colega, de periodista, ya que Trump lo que introdujo fue, bueno, él y la verdad que dejó esta práctica aún más clara, que es la naturalización de la mentira en el ejercicio de la política. Marian. Sí, bueno, todo depende también de cómo entendamos posverdad y si realmente estamos en otro momento, ¿no? La palabra posverdad aparece fundamentalmente a partir de las mentiras sistemáticas que dieron lugar al Brexit, que dieron lugar a la elección presidencial de Trump y que pudieron dar lugar también a esa victoria de Le Pen. Creo que tiene que ver desde un punto de vista epistemológico con la decadencia de la verdad en el espacio público, y sin embargo creo que no estamos en ese momento actualmente. Es decir, a pesar de los ataques, de la existencia de las redes sociales que están generando dos cosas fundamentalmente, que es la viralización de las emociones sin tener en lugar el contexto en el que surgen esas emociones, y por otro lado la desjerarquización, ¿no? O la desintermediación del espacio público, esa pérdida de autoridad de los intermediarios tradicionales que interpretaban el mundo y que lo comunicaban. Creo aún así que aunque esto sigue existiendo, creo que
la acústica en estos momentos es distinta, es decir, se vuelve a valorar la verdad. Y esto lo ha provocado fundamentalmente la pandemia, es decir, la vuelta al conocimiento experto, la vuelta a la comunicación a través de medios de comunicación tradicionales que han ido informando sobre la pandemia, y el desprestigio también de la mentira en el perfil de los políticos que han sido también desnudados por la propia pandemia, como hemos visto con la elección presidencial y la victoria en última instancia de Biden. Por tanto, no creo que estemos en ese momento de posverdad que dio lugar en el 2016 a todas esas turbulencias políticas, aunque siguen existiendo elementos preocupantes que han transformado la esfera pública de debate, pero yo aquí vuelvo a ser optimista en relación al diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias. Ya está esperando Vicente para hacer las conclusiones, pero de verdad que yo creo que me va a perdonar, pero yo voy a pasar la última apuesta a Diana porque le llegó una pregunta espectacular. ¿Cómo crees que la competencia estratégica China-Estados Unidos y el nuevo gobierno de Biden va a impactar en el orden multilateral? No podemos terminar sin hablar un poquito de China. A ver, Diana. Bueno, es una pregunta que, digamos, yo no puedo vaticinar el futuro, pero esa rivalidad va a estar ahí presente, y yo creo que se va a reflejar de múltiples maneras. Es decir, que va a reflejarse de diferente manera, por ejemplo, en el orden comercial, diferente manera en el orden financiero, diferente manera en el orden sanitario, en la Organización Mundial de Salud, diferente manera en el orden climático. Yo donde veo más desafío entre China, desafío de China a Estados Unidos, pero todavía en realidad en dos temas veo desafío de China a Estados Unidos, en lo tecnológico y en lo financiero. En lo tecnológico yo creo que la rivalidad, va a haber una bifurcación, digamos, que es posible una bifurcación. En lo financiero China no es un gran rival todavía, entonces no veo una bifurcación financiera del mundo. Es decir, entonces uno tiene que empezar a pensar sectorialmente en ese multilateralismo, que va a reflejarse en competencias, en cohabitaciones, en negociaciones, dependiendo del sector y la fortaleza relativa de cada uno de los dos rivales. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Pero es algo para pensar. Yo no sé ustedes de la audiencia, pero yo estoy súper contenta de la oportunidad de poder escuchar a estos 4 panelistas de lujo en este día y de esta primera actividad que desarrollamos en conjunto con la Fundación Alternativas. Bueno, quien va a hacer el cierre de oro es Vicente Palacio. Vicente. Bueno, muchas gracias, Marlis. No sé si de oro, porque creo que difícilmente es superable el poco tiempo que se nos ha hecho este coloquio en torno a la democracia post-Trump. Necesitamos más, Sami, Diana, Mariam, necesitamos mucho más tiempo para digerir vuestros pensamientos y vuestras ideas, ¿no? Si me lo permitís, desde la Fundación Alternativas, cuando propusimos este coloquio a Foro del Sur, estábamos pensando precisamente en esto, en dejar atrás el America First y ir al Democracy First, ¿no? Que es un poco donde tenemos que ir, pasar del America First al Democracy First. Y ese es el momento en el que estamos, al repensar la democracia y mirar con el mayor optimismo que podamos el futuro. Me gustaría cerrar con algunas pinceladas de cosas que han salido, que estaban implícitas en lo que se ha dicho, y otras que creo que habría que desarrollar un poquito más. Muy brevemente. El primer aspecto que me parece que queda claro es que Estados Unidos ha resistido este intento de coup d'etat, de golpe de Estado, ¿verdad? De golpe de Estado institucional. El plan de Trump no ha funcionado y esta es una buena noticia para los demócratas de todo el mundo, no solamente para Estados Unidos, obviamente, sino también para aquí, para el resto del mundo occidental, como mínimo, para las Europas y para las Américas. El lawfare o la guerra judicial ha fracasado, ya se ha dicho aquí. Por otro lado, la internacional populista, lo que se llamó la internacional populista, no ha cristalizado, por lo menos de momento, en Europa y tampoco en las Américas,
en un movimiento articulado, sólido y coherente, lo suficientemente fuerte como para desafiar o destruir nuestras democracias. Quiero recordarles, y creo que se ha dicho en el debate, que las elecciones en Estados Unidos nos interpelan a los europeos y a los latinoamericanos porque lo que estaba en juego no era solamente la cooperación internacional o el modelo económico, sino la democracia. O sea, Biden planteó, y el equipo demócrata planteó estas elecciones como una guerra, como una batalla final casi desesperada entre la democracia y el autoritarismo. Entre esa tentación de pseudofascismo que siempre se ha temido tanto en Estados Unidos, ¿verdad? Y cuya constitución pues, ha sido el baluarte que ha frenado, y la propia resistencia de la democracia norteamericana la que ha frenado eso en ocasiones. Es muy importante, también se ha dicho, destacar lo importante que son las instituciones para frenar los intentos de erosionar la democracia. Los checks and balances, en el caso de Estados Unidos. Pero también es muy importante los héroes anónimos de la democracia. Esos héroes anónimos, los ciudadanos, los funcionarios íntegros que en aras de la verdad y en aras del bien común han actuado y que han frenado, en el caso de Estados Unidos, en este momento, el intento de Trump, pero que puede y ocurre en nuestras sociedades, en Europa y también en América Latina todos los días. Hay también, en segundo lugar, una seria advertencia. Podría haber sido de otra forma. Podría haber prosperado el intento de Trump. No hubiera sido imposible, no estaba fuera de las posibilidades. No ha prosperado, pero esta vez hemos tenido suerte y hemos actuado a tiempo. Pero no sabemos si volverá a ocurrir. También las democracias han quedado tocadas. Hay un aspecto pesimista en esto. Yo me alegro mucho que Mariam nos haya obsequiado con una visión optimista, que también creo que es muy oportuna. Pero qué duda cabe que la polarización social, la lógica partidista en la que están instalados nuestros parlamentos, la pérdida de confianza y de credibilidad de los ciudadanos en el sistema. Recuerden que el 70% de los votantes republicanos en Estados Unidos piensan que las elecciones fueron amañadas. Igualmente, muchos ciudadanos en Europa y en América Latina, hoy, en el Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Centroamérica, están pensando que las leyes no son justas, están pensando que el sistema les ha dejado atrás. Hay que pensarlo. En cuarto lugar, creo que hemos de mirar al futuro, se ha dicho aquí también. Ir del America First al Democracy First y al Constitution First, que necesitamos buenas constituciones, constituciones que se cumplan. Y en ese sentido hay dos retos fundamentales. Uno, reconocer los fallos de la democracia liberal, del orden liberal. Si el nacionalpopulismo a la Trump ha surgido y ha prosperado durante 4 años, es porque había fallos estructurales, enormes brechas de desigualdad, de corrupción, de daño medioambiental, de derechos y de libertades que han hecho posible que surgiera eso. Otro aspecto es que necesitamos construir un nuevo paradigma. La cuarta revolución tecnológica está ahí. Y esto no lo ha inventado Trump. El Big Data, la capacidad de control y manipulación a través de las redes sociales, los gigantes tecnológicos que nos acechan también y que nos vigilan o que nos pueden vigilar. Esto es un reto al que tenemos que dar respuesta mucho más allá y después de Trump. No podemos seguir señalando con el dedo a los falsos demócratas como Trump. Tenemos que pensar por nosotros mismos. Tenemos que pensar cómo van a ser las democracias a partir de ahora. En quinto lugar, en el mundo post-pandemia, y se ha sugerido también, la salud de los ciudadanos va unida a la salud democrática. Salud ciudadana, salud corporal, salud como tal, va ligada a la salud democrática. Las dos son compatibles, no tenemos que elegir entre libertades y salud. El mundo post-pandemia va a ser un mundo en el que vamos a necesitar más y mejor democracia. Eso es sin duda así. A nivel geopolítico, en sexto lugar, la defensa de la democracia pasa a ser un aspecto fundamental en los próximos años. O sea, el reto es poner la democracia en el centro del sistema multilateral. Algo que es muy difícil teniendo en cuenta que en el G20, por ejemplo, tenemos países como China o Turquía o Arabia Saudita que no
corresponden o no se ajustan a nuestros estándares o a lo que pensamos que son democracias liberales. Así que tendremos que repensar todo esto y a ver cómo articulamos la democracia o las democracias con el orden multilateral. Hay ya en la agenda, y esto es una buena noticia, a través del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha aceptado y ya lo ha puesto en la agenda de los 27 en Europa, en la Unión Europea, una cumbre sobre democracias a instancias del equipo de Biden, que, como sabéis, fue una de sus propuestas que llevaba en campaña, tener una cumbre sobre las democracias, hacer una nueva liga de democracias, y ahora esto nos presenta el reto de si vamos a estar a la altura y qué tipo de liga de democracias o de club de democracias queremos ser. Desde luego está claro que tendremos que predicar con el ejemplo y hacer democracias inclusivas y sostenibles también. También se ha dicho en el coloquio a través de nuestros excelentes panelistas. Finalmente, amigos y amigas, pues se ha ganado esta primera batalla, pero la guerra no se ha terminado. Queda mucha guerra todavía. La guerra continúa mucho más allá del 20 de enero, fecha en la que Biden tomará posesión como presidente de Estados Unidos. Ahora Europa y América Latina debemos recuperar terreno. Tenemos oportunidad de recuperar terreno en los próximos 4, 5, 6 años. Esta conversación, desde luego, tiene que extenderse mucho más allá de Estados Unidos y por eso estábamos hoy con Foro del Sur pues teniendo esta conversación. Canadá, las Américas, América Latina tienen que participar en esta conversación. A otros centros de poder, a otros centros de decisión de Occidente. Hay momentum, hay un buen momento, eso sin duda que es el mejor momento que hace un mes, estamos con una mejor perspectiva y seguiremos colaborando mediante la reflexión y la acción. Así que, amigos y amigas, a aquellos que se han quedado con ganas de respuestas en los chats, les emplazamos a la próxima. Muchas gracias, Marlise, muchas gracias a los panelistas, gracias a Foro del Sur, absolutamente por su maravillosa colaboración aquí en Europa, en España, en Argentina y en América Latina. Seguiremos con conversaciones de este tipo lo antes posible. Muchísimas gracias. Gracias. Alice.